Principios tan especial que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Ahí en Primera de Corintios. Vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 3, en nuestras Biblias. Seguimos con la carta. Es muy interesante cuando vamos deteniéndonos un poco a leer, hermanos. A veces cuando leemos nos vamos muy rápido, ¿verdad? Vamos leyendo así rápido y no nos detenemos a veces, pero cuando nos detenemos a leer, ¿verdad? Paso a paso, lo que nos enseña, aprendemos, ¿verdad? Grandes verdades. Primera de Corintios, capítulo 3, vamos a estar viendo. Muy bien, Primera de Corintios, capítulo 3. Bien, hermanos, si nos ponemos a ver ahí, me siguen con su vista, yo voy a leer unos versículos. Voy a leer versículo, desde el versículo 5, dice, voy a leer algunos versículos, dice la palabra de Dios. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ok, hermanos, bueno, vamos a continuar ahí en esta porción que acabamos de leer. Estuvimos viendo ya, ¿verdad, hermanos?, en unos versículos anteriores, que es muy interesante cuando nos habla, ¿verdad?, de ver la diferencia, y vimos un poquito acerca de la diferencia que hay entre el cristiano espiritual y el cristiano carnal, ¿verdad? Vimos la diferencia que hay, la característica de cada uno de ellos. El cristiano carnal, ¿verdad?, aquel que todavía sigue los deseos, ¿verdad?, de su carne. El cristiano espiritual es aquel que ha madurado, ¿verdad, hermanos? Ha madurado en los caminos del Señor y ha aprendido a ir teniendo victoria día a día. Entonces, vimos esto, hermanos, y ahora continuamos viendo acerca de lo que Pablo está hablando acá, de lo que él continúa hablando, ¿verdad?, acerca de este tema tan importante de lo que es la obra de Dios. Pablo, hermanos, hace un ejemplo en la iglesia como una labranza, ¿verdad? Pone como ejemplo una labranza, un lugar o un campo, ¿verdad? Donde se siembra, ¿verdad? Y se espera una cosecha. Todo aquel que siembra, aquel que prepara, desde el momento que se prepara la tierra, él ya está pensando en obtener fruto, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que va y planta maíz, él ya está pensando en que va a recibir maíz, ¿ok? Él no mira toda la labor que va a llevar, él simplemente piensa que va a obtener un fruto. Ahora, aquí cuando habla, hermanos, la palabra de Dios habla acerca, y Pablo toma esto de la labranza como la iglesia, ¿verdad? La obra que se hace en la iglesia. Entonces, varios son los que toman parte en esta labranza hasta el momento que ya se llega a los frutos, ¿ok? Hay algunos que trabajan preparando la tierra, ¿verdad? En este caso aquí en Uruguay van los tractores, ¿no? Y van y preparan, mueven la tierra, ¿verdad? Y la preparan, ¿verdad?, para que
después venga otra, la sembradora, ¿no? Y va y siembra, ¿verdad? La semilla. Otros que van ahí van cuidando, ¿verdad? De que nazca todo, de que nazca la semilla, ¿verdad? Y así es una labor de varios, ¿verdad? No solamente de uno. Entonces, aquí cuando Pablo está comparando lo que es la obra de Dios como una labranza, ¿verdad? Vemos qué interesante cuando nos habla acerca de este tema tan importante. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, por favor, en esta mañana. Rogamos que tú obres, ayúdanos a aprender más. Hoy, Señor, ruego, Dios, que tu pueblo podamos seguir creciendo día a día, Padre, viendo las cosas como tú nos las hablas, nos las enseñas, nos las quieres dar a entender. Padre, esté obrando y dejamos en tus manos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, si vemos acá, aquí dice el apóstol Pablo, está diciendo, él dice, ¿qué pues? Dice, es Pablo. El apóstol Pablo está tratando de dar a entender a la iglesia de Corinto, ¿verdad, hermanos? Lo que realmente, cómo se maneja o cómo se debe ver la obra de Dios, ¿ok? Cómo se debe ver, hermanos, lo que es el trabajo, ¿verdad? En la obra de Dios. Dice, aquí comienza diciendo Pablo, ¿verdad? Que ellos deberían de volver, ¿verdad, hermanos? Ellos deberían aprender a ver cómo es, ¿verdad? ¿Cómo es esto de la labranza? Y lo pone como un ejemplo para que entiendan. Nuestro Señor Jesucristo habló mucho también de esto a través de ejemplos, tomando ejemplos, ¿verdad, hermano? De cosas para que pudieran entender mejor. Y aquí vemos, hermanos, Pablo poniendo este ejemplo de la agricultura para enseñar una verdad, ¿verdad, hermanos? A la iglesia de Corinto. Nuestro Señor Jesucristo, como menciono, también Él tomó estos ejemplos, ¿verdad? Para enseñar una verdad. Usaba parábolas, ¿verdad? Usaba ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver un sencillo ejemplo que nos menciona allá en Mateo capítulo 13, para que nosotros veamos, ¿verdad, hermanos? Que algo similar de lo que habló el Señor Jesucristo en esta parte de la palabra de Dios. Mateo 13, versículo 1, antes de ir a lo que nos está enseñando aquí en la carta de Corintios. Dice Mateo 13, versículo 1. Mateo capítulo 13, versículo 1, dice la palabra de nuestro Dios. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y dice, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíces secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, dice, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Verdad? Vemos un ejemplo similar que nuestro Señor Jesucristo dio acerca aquí personalmente en el corazón de los hombres. ¿Qué pasa cuando la semilla del Señor, ¿verdad?, es sembrada? Que cae en diferentes corazones. Ahora, no todos los corazones van a producir el fruto, ¿verdad? Porque dependiendo del corazón donde caiga la palabra, es, ¿verdad?, el fruto que va a dar, o simplemente esa semilla se va a secar. Aquí se está poniendo un ejemplo, hermanos, en una persona en particular. Ahora, vea lo que dice versículo 18. Versículo 18 de este capítulo 13. Dice el 18, dice, oíd pues, dice, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, ¿verdad? Satanás, dice, y arrebata lo que fue
sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y luego dice, y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Se ahoga la palabra y no da fruto, ¿verdad? Se hace infructuosa. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60, a 30 por uno. Si nos ponemos a ver, hermanos, lo que cae en buena tierra, vemos aquí que Jesús está poniendo el ejemplo también de la labranza, ¿verdad, hermanos? Que como en esos tiempos, cómo se sembraba, ¿verdad? Que no es lo mismo como hoy en estos tiempos. En ese tiempo andaba el sembrador y dispersaba la semilla, ¿verdad? Las tiraban así cuando ya está preparado el campo, ¿verdad? Entonces la semilla que caía en el camino, las aves la comían. Entonces, si nos ponemos a ver, hermanos, que son diferentes tiempos, entonces, pero el Señor está dando una misma, ¿verdad?, enseñanza acerca del sembrador y la semilla ahora en el corazón de cada persona. Ahora, como mencionamos acá, el corazón de cada persona es diferente cuando escucha la palabra. Tú y yo, hermanos, cuando vamos a sembrar la palabra, de hecho nosotros somos los que cuando vamos a sembrar y hablamos a alguien de Cristo, no sabemos qué corazón es el que va a recibir la palabra. A veces nosotros nos desanimamos porque no da fruto inmediatamente, pero esto es una labor, una labranza, ¿me entienden? Entonces hay corazones donde no van a recibir la semilla, hay corazones donde sí van a recibir la semilla, tal vez no van a dar el fruto que nosotros esperamos. Aquí está hablando de un porcentaje de fruto que va a dar cada uno. Si nos ponemos a pensar ahí, lo que dice en el versículo, ¿verdad?, 23, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, dice, y da fruto, pero cada uno en diferente porcentaje. Mira lo que dice, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30, ¿ok? No todos van a dar los frutos que nosotros pensamos que deben de dar, pero sí va a haber fruto en los que recibieron la palabra, ¿me entiende? Va a haber fruto o se va a ver algo diferente, ¿me entiende? Hay algunos que llegan a dar al 100%, hay otros que van a dar al 60 por uno, otros que van a dar al 30 por uno. Entonces, cuando vemos acá, hermanos, hay diferentes capacidades, diferentes entendimientos, y diferentes ¿verdad?, labranza. Entonces, pero todos tienen un proceso, todos tienen un proceso. Entonces, cuando habla aquí el apóstol Pablo, hermanos, cuando habla el apóstol Pablo está hablando acerca, ahora aplicándolo no solo a una persona, ahora Pablo lo está aplicando esta verdad a la iglesia en general, ¿me entiende? A la iglesia en general. Entonces, cuando vemos nosotros aquí, Pablo está hablando acerca de la labranza, ¿verdad? Habla de la labranza también. Y si nos ponemos a ver ahí, volvemos al texto donde estaba, ¿verdad, hermanos? Volvemos ahí a Primera de Corintios, estaríamos viendo acerca de cómo Pablo está aplicando. Dice ahí en el versículo 9 del capítulo 3, dice, porque nosotros, dice, somos colaboradores de Dios, dice, y vosotros sois, dice, labranza de Dios, ¿ok? Labranza de Dios. Vosotros sois, hablando de la iglesia en general, Dios trabajando en la iglesia, Dios trabajando en los corazones, ¿verdad?, de los hermanos, pero de la iglesia en sí. Entonces, él está diciendo acerca de la importancia, hermanos, de entender cómo es la obra. Como yo mencioné, hay muchos que trabajan
Y todos, hermanos, ¿verdad?, tienen diferentes funciones. En la iglesia, a todo aquel a quien Dios llama, y Dios da dones diferentes, porque Dios, hermanos, Dios da dones a cada uno, y no todos tienen los mismos dones. ¿Okay? En la iglesia hay diferentes dones, entonces, pero cuando todos, ¿verdad?, y cada uno de aquellos que tienen esos dones ponen en práctica, hermano, y lo usan para la iglesia, y lo usan, hermano, para edificación de la iglesia, entonces, hermano, se está cumpliendo con el plan y el propósito de Dios, ¿ok? Para que esa labranza, ¿verdad?, siga, ¿verdad?, adelante, para que esa labranza, ¿verdad?, hermana, cumpla con su propósito, porque si aquel que va, que quiere, ¿verdad, hermanos, cosechar algo, no va y prepara la tierra, desde ahí ya comenzamos mal. Se tiene que preparar la tierra, ¿verdad? Y muchas veces eso es lo que hacemos muchos, que vamos a evangelizar, vamos a dar el evangelio. Yo creo, hermanos, de todo corazón, que nunca, cuando llevamos la palabra de Dios, va a ser en vano, nunca, amén. La palabra de Dios, ¿verdad?, está cumpliendo un plan y un propósito. Amén. Y Dios, mira, a veces nosotros nos queremos encargar de dar, de que nazca, ¿verdad? Nos queremos encargar nosotros de que crezca, nos queremos encargar nosotros de que llegue a dar los frutos, y nosotros queremos forzar esa planta que solo Dios, y por un milagro de Dios, es que nace, crece y da fruto. Amén. ¿Me entiende, hermano? Porque en realidad, hermanos, el nacimiento de una persona a una vida nueva es un milagro de Dios. Amén. Porque es por obra del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Entonces el crecimiento de esa persona también es por obra de Dios. El que dé fruto también es por obra de Dios, porque, hermano, Dios tiene que trabajar en el corazón de cada persona, y esa persona tiene que recibir, ¿verdad?, esa palabra en su corazón, y dependiendo del corazón de esa persona, así va a ser, hermano, el crecimiento y el fruto que va a dar en el Señor. Ahora, vemos aquí, hermanos, cómo dice la palabra del Señor, ¿verdad?, cómo nos menciona que es muy importante cuando dice que vosotros sois labranza de Dios. Dice, nosotros somos colaboradores de Dios. Entonces Pablo dice a los corintios, él está hablando y poniendo en lugar, ¿verdad, hermano?, que debe tener cada colaborador, cada uno de nosotros que tomamos parte en algún ministerio de la iglesia, sean los niños, sean los jóvenes, en los adultos, en un discipulado, enseñanza con los niños, cualquier ministerio que nosotros podamos tener, simplemente somos colaboradores. Amén. Ahora, muy importante es entender, darle la importancia que debe tener la obra es de Dios. Y cuando vemos, hermanos, vimos, ¿verdad?, acerca del ejemplo que Dios nos pone, pero también vemos ahí lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 9. Vea conmigo Mateo capítulo 9. Pablo, como yo menciono, está dando a entender, ¿verdad?, para que no haya, podríamos decir, ese énfasis que le dieron los corintios al hecho de tener a hombres que trabajaban y servían, y que Dios estaba usando grandemente como los referentes, ¿verdad?, y los que estaban haciendo la obra. Pablo explica de decir que nosotros simplemente somos colaboradores de Dios, y lo hacemos en el poder del Señor, lo hacemos en el Espíritu del Señor. Y dice Mateo capítulo 9, versículo muy conocido. Mateo 9, versículo 36. Miren lo que dice ahí, hermanos, capítulo 9, versículo 36. Dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha. Dice,
mas los obreros, dice, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Wow, qué tremendo, ¿no? Los obreros son pocos, los que están trabajando en la obra de Dios son pocos. Y luego dice, rogad pues, ¿a quién? Al Señor de la mies. ¿Quién es el Señor de la mies? Dios. Dios es el Señor de la mies. Entonces dice que envíe obreros a su mies. Qué impresionante, o sea que, hermano, los obreros cuando vemos que no nos damos abasto, ¿verdad, hermanos? Hay tanta necesidad en la obra del Señor, ¿verdad? Nosotros no somos los que ponemos, decimos tú aquí, tú allá, y tú ven y tú, sino que sea orar a que Dios envíe obreros a su mies. ¿Verdad, hermano? Porque cuando hay un obrero que Dios llama, cuando hay un obrero que Dios prepara, ese obrero va a servir a Dios, hermano, y lo va a hacer para Dios, y lo va a hacer de todo corazón para el Señor, porque es una convicción que hay en el corazón de esa persona. Amén. Es muy diferente cuando un hombre dice, bueno, tú vas a hacer esto, y tú vas a hacer esto otro, y tú vas a hacer esto otro, y los ponen los hombres. Ese obrero no lo va a hacer por convicción de Dios, lo va a hacer porque le dijeron que lo hiciera, ¿verdad? Y lo va a hacer tal vez ahí como se va, ¿verdad? Si sale bien, ¿verdad? Si no, bueno, está, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es una convicción que hay en su corazón de que es un llamado y que Dios lo está poniendo en su corazón a hacerlo. ¿Me entiende, hermanos? Entonces, por esa causa aquí la palabra de Dios dice que es importante, hermanos, orar, ¿verdad? Y clamar al Señor de la mies. ¿Hay necesidad de obreros? Amén. Hay mucha necesidad de obreros. Y yo oro cada día por obreros. Hermanos, gloria a Dios. Uruguay Dios está llamando misioneros a Uruguay. Pero yo oro que Dios llame nacionales a su propio país. Amén. Que Dios llame nacionales a su propio país, a su propia gente. Y que haya una convicción de todo corazón, ¿verdad? Y que pueda ser un llamado, una convicción en el corazón de ese obrero y pueda prender un fuego por su gente, por las almas, ¿verdad, hermano? Uruguayas, hermano. Y es que en verdad, hermano, debe pasar eso. Cuando eso comienza a pasar, hermanos, déjeme decirle que Dios está obrando y ese también es un milagro. Amén. Doy gracias a Dios. México estuvo mucho tiempo con misioneros de otros países, misioneros estadounidenses viniendo a México y trayendo el Evangelio. Todavía lo hay, pero me gozo el ver obreros mexicanos que han comenzado iglesias, que han salido a campos misioneros, que han ido a otros países a predicar el Evangelio. Y eso es un milagro de Dios. Amén. Y debemos orar nosotros por eso, hermano. Amén. Acá en Uruguay también, que se prenda fuego en los corazones, ¿verdad? De los cristianos uruguayos y pueda ver, hermano, ¿verdad? Obreros para la mies en Uruguay. Y podamos ver un día misioneros saliendo a otras partes del mundo, saliendo y llevando el Evangelio a ciudades donde no hay, ¿verdad? El mismo Uruguay. La palabra de Dios no menciona, hermanos, por eso dice la Biblia acá, está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto y dándole a entender, hermanos, que la obra es de Dios. Y es un milagro cuando una persona se convierte, ¿verdad, hermanos? Dice que no son engendrados por hombre, por carne, sino por Dios. Y ese es el milagro de la salvación. Son engendrados por Dios. Pero ¿quiénes son los que deben de llevar la palabra? Los colaboradores, los siervos, las siervas, llevar el mensaje de la palabra de Dios, y Dios es quien hace la obra a través de su Santo Espíritu. Por eso si tú y yo vamos y salimos, hermano, nosotros estamos obedeciendo, somos colaboradores, estamos preparando la tierra, tal vez estamos picando piedra ahí, ¿verdad? Y preparando, tal vez Dios pueda traer un día un avivamiento.
Y de aquellos que le hablamos por allá, ¿verdad, hermano? A veces nosotros pensamos que es en vano. Y por allá, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta, y ha pasado esos casos cuando hablamos y la gente no quiso escuchar, pero nosotros fuimos y le hablamos. Por allá viene otro, hermano, y Dios lo usa, y esa persona se acuerda que alguien vino y le habló, y esa persona, ¿verdad? Se convierte al Señor, y por allá uno se da cuenta y dice, pero tú me hablaste, yo te conozco, tú viniste a mi casa, yo en ese tiempo yo no quería saber nada, pero ahora estoy en las cosas de Dios, estoy, ¿verdad? En los caminos del Señor. Y yo he encontrado, hermano, ejemplos así, déjame decirle, la obra es de Dios. Pero Dios dice aquí, Pablo está diciendo, hermanos, ¿verdad? Acerca de la importancia, hermanos, de la importancia de ver la obra de Dios como con un propósito. La iglesia es el campo. Dios llama obreros para trabajar en su campo. Algunos siembran, como nos dice la palabra de Dios aquí en el versículo 5 de 1 Corintios capítulo 3. Dice el versículo 5, dice que pues es Pablo y que es Apolos, servidores, por medio de los cuales habéis creído. Dice, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Lo que a cada uno concedió el Señor. A cada uno Dios le dio un don y a cada uno Dios concedió para que sirviera en el plan y el propósito de Dios que tiene para las almas y para la iglesia en general. Dice ahí, dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. Apolos era elocuente y cuando vino a la iglesia fue de mucha ayuda y de mucha bendición a la iglesia. Pero no fue él quien les predicó el evangelio a ellos, fue Pablo. ¿Me entienden? Pero Dios usó a Apolos para edificar la iglesia, para dar mensaje a la iglesia, para animar a la iglesia con la elocuencia y el conocimiento de Dios que él tenía, hermano, amén. Entonces dice, pero él hace eso, pero si nosotros lo hacemos simplemente como un conocimiento sin entender que es Dios quien va a obrar en los corazones a través de la enseñanza, y es el Espíritu Santo el que va a poner esa palabra en los corazones y la va a hacer que brote, es Dios. Nosotros simplemente somos, como dice Pablo, somos colaboradores, dice Pablo. Entonces él le dice, porque lo tenían como endiosado, ¿verdad? A estos hombres, ¿verdad? Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, ¿verdad? Y todos lo tenían ahí, ¿verdad? Como alguien que les había cambiado, transformado la vida, pero no entendían, hermano, que ellos eran colaboradores de Dios, eran siervos de Dios. Y todos los que servimos, hermanos, en la obra de Dios, simplemente somos siervas de Dios. Amén. Amén. La obra es de Dios. Amén. Y si nosotros nos dejamos usar por Dios, Dios va a hacer una obra impresionante. Si nosotros dejamos, hermano, ¿verdad? Y decimos, bueno, Señor, me pongo en tus manos, Dios mío, haz la obra, Señor, quiero ser un instrumento en tus manos, Señor, dame de tu gracia, Señor, dame de tu poder, Señor, yo quiero traer lo que tú quieres, Señor, a la vida de mis hermanos o de la iglesia, donde vamos a dar el mensaje, hermano. Dios hace su obra, porque antes vamos y entendemos nuestra posición. Amén. Amén. Que no somos, hermanos, hay lugares donde dicen el apóstol fulano, el profeta, el vidente. ¿Cuál? ¿Verdad? ¿Quién es lo que hace la obra? La hace la obra de Dios. Pero ellos toman lugar que no les corresponde. Amén. Amén. Y verdad, y el gran que va a traer sanidades y quién sabe qué, y que va a traer milagros, y siervo, ¿verdad? Y va a traer sanidades, vengan todos. Si Dios dice no, No hay sanidad. nada va a haber. Amén. 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 Por eso se jactan, ¿verdad, hermano? De lo que van a hacer. Qué tristeza. Es Dios quien hace la obra. Amén. Ahora, vemos aquí, hermanos, vemos, ¿verdad? La grandeza, ¿verdad? De la obra de Dios. La grandeza de lo que Dios quiere hacer y usar al hombre, ¿verdad, hermanos? A otros, dice la palabra de Dios, versículo 6, dice, otros riegan. Unos siembran y otros riegan.
Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, hermanos, todos los que, bueno, convencionamos, todos servimos, hermanos, al Señor con un propósito. Somos servidores, siervos, ¿verdad? En el campo. Todos somos colaboradores, ¿verdad, hermanos? Servidores de Dios, ¿verdad? Todos nos debemos tener un propósito y Dios nos usa con un propósito cada uno para beneficio de la obra. Colaboradores de Dios. Entender la diversidad, hermanos, del ministerio en la obra es importante. Cada uno tiene diferentes funciones, ¿verdad? En el campo, como yo menciono, algunos son buenos para enseñar, ¿verdad? Algunos son buenos y Dios les dio ese don para enseñar. Y qué bendición. Debe de usar ese don. Algunos no tenemos tanto ese don, pero Dios nos da su gracia, ¿verdad? Amén. Ahora, para enseñar, para predicar, hermanos, Dios nos da su gracia. Porque aunque alguien tenga habilidad, no debe confiar en su habilidad, debe confiar en Dios. Amén. Amén. Entonces, muy importante, hermanos, la palabra de Dios nos menciona. Entender la diversidad que hay. Unos preparan, como vimos, la tierra, otros siembran, otros riegan la obra principal de Dios. Unidad del propósito. También entender, cada uno tiene su función para un propósito. La cosecha del fruto. Como yo le mencioné al principio, todos tenemos una mirada. Lo que Dios va a hacer con la iglesia. Lo que Dios quiere hacer con la iglesia. Dios quiere que la iglesia siga siendo santificada, preparada para el día en que el Señor venga por su pueblo. Y todos vamos con ese propósito. Cualquier hermano ministerio, cualquier siervo o sierva que tenga un ministerio debe pensar en eso, como dice la palabra de Dios, en la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Verdad, hermano? Y ayudar para que esa obra, esa iglesia siga y cumpla el plan y el propósito que Dios tiene. Amén. Entonces es sumamente importante entender la unidad del propósito. Aquí no hay de que yo soy más, de que yo puedo más, de que yo... Nada de eso, ¿verdad? Aquí la palabra de Dios nos menciona que los corintios dice que ataban en la carne porque había celos, había contiendas, había disensiones entre ellos. Y ellos estaban, ¿verdad?, haciendo un lado el propósito principal que Dios tenía para con la iglesia, ¿verdad? Habían grupos ahí entre ellos, unos acá, otros allá, ¿verdad, hermanos? Y realmente no se estaba cumpliendo con el propósito. Todo depende, hermanos, de Dios. Si el hombre bueno, es muy importante entender, como vimos, hermanos, ¿verdad?, que todos debemos estar con el mismo propósito. Y luego, ¿cuál? Bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Él es la cabeza y nosotros somos los que ayudamos. Amén. Amén. Entonces tiene que ser ese propósito. Él es la cabeza y nosotros colaboradores. Cuando ya para terminar, hermanos, ahí el versículo 8, mire lo que dice, versículo 8. Dice, y el que planta y el que riega, dice, son una misma cosa, ¿ok? Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Por qué? Porque hay un propósito al cual seguimos, tanto el que planta como el que riega. Un solo propósito. Dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Si nosotros hacemos como Pablo dijo, cuando dice, si yo soy enviado a predicar el evangelio, dice, no tengo por qué jactarme porque me es impuesta necesidad. Dice, si yo lo hago de buena gana, tendré recompensa. Pero si lo hago de mala gana, igual. La comisión me ha sido encomendada. Amén. Así que depende de nosotros, ¿verdad, hermanos? Que servimos en la obra del Señor y que Dios nos ha llamado, que lo hagamos de buena gana. Amén. Porque así va a haber recompensa.
Porque si lo hacemos ahí quejando, ¿no? Si no, y lo hacemos ahí, ay, pero qué duro es esto, pero yo otra vez yo, no, pero ¿por qué yo? ¿Verdad? Eso no va a traer recompensa. Porque de alguna forma Dios nos encargó algo de lo cual Él nos va a pedir cuentas. Amén. Un día. Amén. Por eso es mejor hacerlo de buena gana y de buen ánimo, porque Dios tiene recompensa. Amén. Amén. Así que bueno, vamos a dejar hasta ahí, hermanos, esta enseñanza. Vamos a continuar, si Dios permite, ¿verdad? Viendo estas verdades, ¿verdad? De la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, oh Dios mío, por tu infinito amor. Gracias, Padre, porque tú eres fiel, tú eres bueno, oh Señor. Gracias, Padre, porque nos das el privilegio, primero, de ser tus hijos y segundo, de llamarnos a servirte en tu obra. Cualquier ministerio que tú nos hayas dado y el don que nos hayas dado, Señor, es importante para ti, porque aún las cosas más pequeñas, Dios, son importantes en tu obra, porque a través de las cosas pequeñas, si algo no se hace, afecta a la obra de Dios. Oh Dios, por favor, ayúdanos a cada uno y en la diferente función que cada uno tenemos y el llamado y el don que tengamos, Dios mío, ayúdanos a hacerlo de todo corazón para ti, Señor, sabiendo que tú eres el Señor de la obra y que a ti vamos a dar cuentas un día, si lo hacemos de buena gana, de buena voluntad o lo hacemos de mala voluntad. Oh Dios, haz la obra en cada uno de nosotros, Dios, y te pedimos por obreros, Dios. Llama obreros a tu mies. Hay mucha necesidad en tu obra, oh Dios mío. Padre, ayúdanos por favor a ser fieles, a seguir haciendo tu voluntad. Ayuda a tu iglesia, a tu pueblo, Dios, que podamos cumplir con el plan, con el propósito y no desmayar. Señor, seguir con el propósito que tú tienes. Oh Señor, por favor, bendice. Dejo en tus manos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, unos minutos y continuamos.